Bueno, regresamos, venimos aquí. Saludos, amigos, saludos. Estamos entretenidos aquí con un apartamento que el papá vivía, que arriba vivía la hermana, que abajo vivía la hija, que arriba vivía la novia y que iba a visitar el viejo para entonces aprovechar. Ese Reynoso es maligno. Es un discurso maligno, venenoso que le ha dado Reynoso, le ha dado Fernando a Héctor Reynoso. Sí. Estamos hablando del malecón, de esa gran avenida que hay por ahí. Sí. Entonces aquí nadie puede tener un apartamento donde viva uno después de que venga a visitarlos. Saludos, amigos, estamos aquí en Periodismo y Sociedad. No comenzamos con chisme, sino con informaciones. Esto que acabo de dar es una información que me dio Héctor Reynoso, la maquinaria que me dijo de un apartamento que tiene Gregory, en donde, ¿no? El Malecón Center. Señores, gracias a Dios estamos con ustedes aquí de nuevo por esta gran plataforma de comunicación que integran muchos medios, Canal 6, que pronto va a ser Canal 6 en todo el país y en el exterior, me dicen. Tenemos también las plataformas digitales y tenemos también de una manera muy específica a RD-TV en San Juan de la Maguana con Jimmy Duval, que nos retransmite este programa a todo el sur del país. Gracias por estar con nosotros. Que tengan una feliz Navidad. Y vamos a ver si conseguimos una canción que nos alegre la vida cada día en esta Navidad. Gregory Caimares está con nosotros. Buenos días. Buenos días, buenos días. Y para refrescar la memoria, todo el que me conoce sabe que vivo en un apartamento muy familiar hace 21 años con mi esposa y mis hijos. Modesto. Ahí los apartamentos del Malecón Center son modestos. No es en esa área que yo vivo. ¿No hay? Tú has visitado mi casa muchas veces. No hay. Sabes bien que no es ahí. Pero tú no fuiste presidente. Tú has sido presidente. Para tener ahí. Yo vivo en el mismo lugar hace muchos años, 21 años. Presidente. Tú no eres ni político, yo no te... Entonces, hay bromas que son bromas. Seguro. Pero todo el que me conoce sabe dónde yo vivo. Hace 21 años, con mi esposa y mis hijos. Se lo dije a Héctor. Héctor es maligno. Es cerca de la Kennedy. Sí. No diga dónde vive, que te van a secuestrar. Entonces, ya Héctor dijo que yo voy a conseguir 6 millones de regalías y yo no voy a conseguir 3 cheles, pero Héctor dijo que yo voy a conseguir 6 millones. Él es así de malo. Bueno, ya eso es un tema de ustedes, verdaderamente. Entonces, nada, empezamos el día miércoles, mitad de semana, con muchas informaciones importantes y entre ellas está que el próximo lunes va la comisión creada por decreto del Poder Ejecutivo para rendir un informe relativo a la transformación de la Policía Nacional. El próximo lunes será entregado ese informe final. Si calculamos bien, el lunes ahora. El lunes próximo, no va a llegar a un año, que era lo que tenía previsto, la duración de esa comisión importante de 20, 21 personas para entregar dicho informe. Hay que decir, y es lo que he mirado durante el proceso de desarrollo de los trabajos que han hecho estos encomendados, que se han comportado de una manera muy interesada en el mejor sentido de la palabra, en lograr tener datos suficientes para que las recomendaciones que puedan ofrecer, no solamente al Poder Ejecutivo, sino a la información que puedan tener ese informe, que va a ir directamente a surtir efectos en la población, sea del mayor ajuste posible
con la realidad que vivimos en una sociedad que para controlarla por vía de un departamento policial tiene sus especificidades. Entonces, será interesante conocer el resultado de este trabajo, que también aparenta ha sido arduo, porque la delincuencia, la inseguridad en República Dominicana se mantiene y hay muchas evidencias de ello, mucho más, cuando hay un cuerpo policial que fue creado en 1936, estamos hablando de 85, 86 años, que tiene muchas debilidades, a pesar de que tiene hombres de mucha valía también dentro de las filas de esa organización policial. Así que esperemos que a partir de este informe sea el inicio de la verdadera reestructuración que necesita la Policía Nacional, y que hay que decir también que ya sus miembros han empezado a recibir desde este año algunas asistencias de convivencia dentro del organismo. Por ejemplo, se les aumentó a todos, sin excepción, su salario, en escalas que van de un 16, 15, 20 hasta 25%. Se les dio la facilidad de utilizar los servicios de la OMSA, que es la Oficina de Transporte Público de Autobuses del Estado. También el metro lo pueden utilizar de manera gratuita, y el teleférico. Por demás, fueron dotados los policías, todos, desde el general hasta el raso, hasta el conscripto, de un seguro de salud del SENASA, con el plan Premium. Recuerdo cuando esa actividad que se hizo, donde se oficializó que a partir de ese momento todos los miembros de la Policía Nacional estaban dotados de un seguro de salud para que pudieran manejarse de una manera más eficiente cuando tuviesen necesidad el policía, o sus familiares cercanos, sus hijos, su esposa o esposo, si es policía hembra. Y tener este tipo de seguro de salud verdaderamente ha sido un cambio radical a lo positivo, porque, como sabemos, la salud en todas partes del mundo es cara. Así que se empezó por ahí. Veamos qué trae este informe, que el próximo lunes lo ha anunciado Servio Tulio Guzmán, quien encabeza la comisión designada por el Poder Ejecutivo, cuando lo presente y sepamos qué aristas importantes contiene esta propuesta de modificación y reestructuración de la Policía Nacional. Magnífico, magnífico. Pasando a un tema parecido, tiene que ver con la corrupción en la policía, en las Fuerzas Armadas. Ayer la comisión del gobierno que se conformó para la recuperación de los bienes del Estado levantó una querella contra los miembros del denominado expediente antipulpo. Ese expediente tiene vinculado a gran parte de la familia del expresidente Danilo Medina, encabezado por su hermano Milciades Medina. Es un expediente cada día más amplificado, porque cada día sale a relucir, según la acusación del Ministerio Público, de una vinculación de este grupo, y más que todo del hermano de Danilo, en una supuesta, de un supuesto intramado, aprovechando supuestamente el parentesco con el presidente de la República de entonces, para hacer negocios y lesionar el presupuesto del país, de la República.
la comisión que levantó la acusación se convierte en parte civil y plantea recuperar solo de ese caso alrededor de 23.000 millones de pesos que ha aducido, es el capital por el que este señor Milciades Medina lesionó, desfalcó a las instituciones con las que él tuvo relaciones, o supuestamente tuvo relaciones comerciales. 23.000 millones que quizás no son mucho comparado con todo lo que se le ha robado al erario en los últimos 25 o 30 años. Yo creo que sobrepasa los miles de millones, como el billón. Es mucho robo, mucha gente se ha hecho rico. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, aquí la gente quiere castigo a la corrupción. Pienso yo que no solo para castigar al que ha desafiado la ley, al que ha desafiado el rigor de los controles administrativos, sino que la gente quiere que a quien condenen por robo también le quiten, le hagan devolver lo que se robó. Lamentablemente eso no ha podido pasar. Aquí han habido robos, desfalcos, saqueos en la administración pública. Hay mucha gente de la política y del sector privado millonario. Mucha gente. Pero a nadie han condenado, salvo 2 o 3. Y a los que han condenado, como por ejemplo el caso Baninter, 10 años, cumplió 5, 6, pero está más rico ahora que antes. No devolvió nada. Caso Odebrecht, lo que se dijo que fue sobornado, no apareció el sobornado o los sobornados, tampoco ha aparecido quien sobornó. Dicen que Ángel Rondón, pero a Ángel Rondón no le van a quitar los cuartos que la gente, que el Ministerio Público decía que él sobornó. Él no va a pagar ese dinero. Es decir, juzgar un expediente aquí por corrupción a veces es como lavarle el dinero a los que supuestamente son corruptos. Condenar a una persona, aquí hay mucha gente que inclusive todavía son figuras públicas, inclusive representando del Estado, que ha estado vinculado a expedientes que uno cuando ha oído esas cifras astronómicas, yo digo el caso de Félix Bautista. Yo recuerdo que hablaban Félix Bautista una fortuna y rumoraban que él había dicho que ni él sabía cuánto tenía. Pero a Félix Bautista nunca lo condenaron. Está ahí, senador. Y un expediente que la gente creía de que no, que va a devolver. Mentira. No ha devuelto nada ni va a devolver nada. Ni él ni nadie. Él menos porque no lo condenaron, no lograron probarle. Jurídicamente no lograron probarle. Y así pasan. Narcotraficantes que le dicen que han traficado con millones de kilos, que tienen millones de dólares
que han lavado. Lo condenan por lavado, pero le dejan lo que lavó ya en su percha, en su armario, y no se lo quitan. Y el pueblo está ansioso de eso, de que se ha recuperado ese dinero. No albergo mucha esperanza, ¿eh? O sea, yo no tengo ninguna esperanza de que esa comisión va a tener éxito, porque yo no he podido ver ningún caso así. Pero está ahí y espero que me desmientan. Espero que yo quede desmentido, que mis dudas sean derrotadas esta vez. Si es que ya ustedes saben. Mira, hay una información interesantísima que todos conocemos. En las últimas 3 semanas, y paso a hablar sobre el COVID, que hace mucho tiempo que no tocamos ese tema aquí en el programa. Desde hace 3 semanas el índice de contagio, señores, ha bajado de un 18, un 19% diario que estaba, ha bajado drásticamente a menos de un 10%. Y eso es buenísimo, eso es buenísimo. Vemos los índices de mortalidad también como, o la cantidad de fallecidos, porque el índice de mortalidad en República Dominicana siempre ha sido bajo, ha estado controlado. Ha sido uno de los menos nefastos a nivel mundial, y gracias a Dios, porque eso ha permitido que, aunque haya habido muertes, sean lo menos posibles debido a lo bajo del porcentaje de fallecimientos a causa de contagio. Pues en las últimas 3 semanas, como digo, menos de un 10% es el nivel de contagio. La parte más virulenta, más delicada de personas que son infectadas son los pacientes que llegan a cuidados intensivos, y de los que llegan a cuidados intensivos, los que son necesario intubarlos, los que necesitan respiración artificial, respiración asistida. Ahí Gustavo está poniendo parte de las estadísticas. Gracias, Gustavo. Entonces, este número que el 1 de septiembre estaba en 80 personas, pacientes con necesidad de ventilación asistida, intubados, se disparó en octubre, a final ya de octubre, a 160, o sea, se duplicó. Gracias a Dios, las personas intubadas son menores cada vez. Ayer andábamos alrededor de 96 personas. Son muchas, por supuesto. No quisiéramos que una sola esté intubada, porque muchas de esas personas lamentablemente no resisten su situación, y el resultado es fatal en muchas ocasiones. Pues ya también está reduciendo y ha bajado de la barrera de las 100 personas que están con ventilación asistida. De igual forma, las personas que están activas se han reducido bastante. Entonces, las medidas que se ha tomado por parte de las autoridades evidentemente han dado resultados. Sobre todo, y lo principal, es la vacunación. Porque le decía yo a Licho hace unos días, que los creadores, los fabricantes de las vacunas han sido lo suficientemente honestos en todo momento para indicar que no es que usted no puede infectarse, contagiarse, después que ha recibido las dosis correspondientes de la vacuna que se trate. Hay distintas marcas, lo sabemos, pero que si sucediese así, las probabilidades bajan, pero si sucediese así, que aún se contagie con sus dosis de vacuna, la inclemencia, el impacto en su organismo va a ser mucho menor, va a ser mínimo, y con muy pocas probabilidades que usted sea ingresado en un establecimiento hospitalario. Esa es la parte positivísima de la vacuna contra el COVID. Entonces, nosotros aquí hemos tenido un programa de vacunación que ha sido exitoso. Lamentablemente, se redujo la afluencia de personas para la vacunación en un momento determinado,
Sin embargo, ya estamos en un 64% de la población adulta vacunada con sus 2 dosis correspondientes. Entonces, esto se traduce en que esas estadísticas de menos contagio, de menos personas que van a intensivo, de menos personas que necesitan ventilación asistida, pues se refleja debido a esto, en gran medida, a la vacunación. El fin de semana, lamentablemente, los centros de vacunación lucían con muy poca asistencia. Y es importante que siga usted reflexionando, o que lo piense si no lo ha reflexionado. La vacuna no mata, la vacuna no lo interna a usted. Ahora, si usted no está vacunado y se infecta, el riesgo es muy alto para que pueda complicársele su situación de salud. Así que quien no lo ha hecho, le exhorto a que lo piense y tome la decisión por usted mismo y por quienes están en su entorno. Usted los puede contagiar si se infecta. Pero República Dominicana, podemos decir, está trabajando bien gracias al concurso de todos nosotros los que colaboramos a que el sistema de vacunación, la prevención, pues vaya de la mejor manera y por supuesto la vacuna, que ha sido la salvación de esta fatal enfermedad. Bueno, vamos a una pausa, volvemos en breve. Bueno, regresamos con ustedes, gracias por estar ahí. Ayer el gobierno presentó lo que anunció el plan de política preventiva contra el embarazo en adolescentes y fundamenta este plan en una serie de estadísticas levantadas en base a un estudio sociológico, un estudio estadístico que dice que la cantidad, el porcentaje de adolescentes embarazadas es alto y que casi el 80% de las embarazadas adolescentes, 78 creo, cae en la pobreza extrema, que un porcentaje alto no dice, pero es más del 50%, deja la escuela. Si la jovencita que sale embarazada abandona la escuela. Y eso entonces es encarado, tiene que ser encarado como un problema de Estado, como una política pública de Estado. Por eso veo bien este acto del presidente, este acto que encabezó junto a la primera dama Raquel Arbaje, que presentó como la intensificación de la educación para que las relaciones sexuales se posterguen y para que si se produjeran sean protegidas. Ese tema ha tenido como retranca evidentemente a la iglesia. Los gobiernos, algunos gobiernos, han hecho intentos de desarrollar una educación sexual en las escuelas
pero esos gobiernos han sido satanizados. Por lo menos los funcionarios de educación y de salud que les ha nacido la idea de la educación sexual escolar. Es evidente que por ser la mayor cantidad de adolescentes, estudiantes de bachillerato, estudiantes en el sistema público y privado, si se quiere detener ese crecimiento de embarazos, es evidente que hay que desarrollar un plan de educación a través de la escuela, del colegio privado y de la escuela. Y habrá que ver si el gobierno de Luis Abinader está dispuesto o ya concilió con la iglesia católica, básicamente, que ha sido la que se ha opuesto a eso, o está de acuerdo en enfrentar, en hacer caso omiso a esas cosas. No lo hizo con el aborto, con las 3 causales. Evidentemente que a las 3 causales le sacaron el cuerpo después de haber comprometido como política de campaña. No se pudo aprobar, teniendo el PRM la inmensa mayoría. Entonces, este plan de políticas para reducir la tasa de embarazo en adolescentes es urgente, es parte de la lucha contra la pobreza, porque el estudiante que deja de ir a la escuela porque está embarazada es un estudiante que posterga o detiene su avance académico, su estudio, su preparación, su profesionalización. Pero es posible que el padre, dice que el 48% es mayor de edad, pero es posible que si el padre es estudiante y tenga que ver con la manutención y ya con la responsabilidad de esa criatura, ya también tenga que dejar de estudiar. Y el que deja de estudiar por trabajar, por el ganarse un sueldo de baja calidad, porque el que trabaja sin preparación, su sueldo es de baja calidad, su empleo es inestable. Y entonces es un candidato a caer en el ciclo del empleo, desempleo, empleo, desempleo. Y es un candidato a la pobreza. Entonces es un hogar que va a la pobreza. Pero además es un hogar que no le garantiza una buena educación a ese niño o a esa criatura, porque no está preparado el papá ni la mamá para sustentar su educación y para darle los mejores ejemplos que quisiera a través de una buena educación. Entonces yo creo que es una loable labor que el gobierno de Luis Abinader, con la primera dama a la cabeza, pudieran estar iniciando con esta implementación de esta política que reduzca el embarazo en adolescentes. Mira, es emocionante e interesante el tema, verdaderamente. Las sociedades las desarrolla y se desarrollan por sus hombres y mujeres. Cuando ocurre un embarazo en una adolescente, no solamente la preparación de esa adolescente, la preparación profesional, intelectual, se detiene, se troncha, sino que su desarrollo como ente productivo en la sociedad
se esfuma prácticamente. Hay miles de niñas que, quién sabe, qué potencial hubiesen tenido si hubiesen desarrollado su vida de manera normal, su matrimonio a una edad adecuada, formar un hogar sobre bases concretas en todos los sentidos. Entonces, esa jovencita, que la mayoría son en estratos económicos bajos, pues se quedan relegadas en la carrera de superación de la sociedad. No solamente se afecta a ella y su entorno, su esposo, su marido, su compañero, sino que afecta el desarrollo del personal humano de la sociedad completa, porque, que una embarazada, una adolescente, pero cuando eso se replica exponencialmente en decenas de miles, como tú lo mencionas, entonces resulta afectada ya la sociedad en un todo, resulta afectada en un todo. Y no solamente la jovencita, el compañero, como dices, porque si es responsable, deja los estudios, tal cual lo mencionas, es una figura muy clara la que has expuesto, y se dedica al chiripeo, y no tiene calidad de trabajo, no tiene tampoco superación. Entonces ahí van dos los afectados. Pero ese niño, producto de esa relación inadecuada todavía en el tiempo y por condiciones, ese niño también va a sentir la inclemencia de dos padres que no están aptos en muchos sentidos para haberlo procreado en ese momento. Y ese niño va a sufrir precariedades económicas, estoy hablando en sentido general, precariedades económicas, riesgos a su salud, a su desarrollo de su salud, porque cuando un niño de una persona pobre se enferma, lamentablemente pasa las de Caín en muchas ocasiones. Pero también ese niño está condenado a vivir en un ambiente económicamente y socialmente deprimido. Entonces, es un germen que se va ampliando, el cual, si este propósito presidencial que encabezará la primera dama de la República surte efecto y en 2, 3, 4, 5 años estén o no estén en el poder o en el gobierno y la base se continúa, pues esos efectos ayudarán bastante a la sociedad y a esas niñas y a esos jovencitos que han tenido que variar drásticamente sus esperanzas, sus aspiraciones. Por eso digo que el tema es apasionante y ojalá, particularmente yo, si me dicen, mira, quiero que participes ayudándonos en esto, yo lo haría sin pensarlo, a pesar de que uno pueda tener muchas ocupaciones, que uno pueda tener sus compromisos, pero esto es una actitud que aplaudo, que encomio, y no conozco a la primera dama, pero verdaderamente se le ve que es una señora en el buen sentido de arrojo, es una señora arrojada que le da seguimiento a las cosas, y qué bueno que ella está pensando en eso, y ojalá ese sea su enfoque principal en atender asuntos sociales en este periodo importante de su vida que le ha tocado desarrollar una función privilegiada al ser primera dama de nuestro país. Mis auspicios, mis deseos de que esto se extienda, crezca, que le den seguimiento porque verdaderamente va a contribuir mucho y va a salvar muchas vidas a que estén destinadas a tener un desarrollo justo, un desarrollo que se merece cada quien que trata de superarse. Así que bienvenida esta información, no la conocía. Vamos a una pausa, volvemos en otro tema, con otro tema. Bueno, quiero entrar en la política partidista, sobre todo porque quiero comentar una noticia que difundió el Partido Revolucionario Moderno esta semana,
el lunes, martes, en la que informa que consultó durante este fin de semana a más de 5,000 dirigentes comunitarios en todo el país para hacer una evaluación de cómo la gente ve al partido. Y por lo que veo, algunos dirigentes de los que participaron, los veo muy contentos. Veo que, bueno, vi algunos comisionados rebosantes de alegría, cosa que me satisface, de que la gente está contenta con el PRM. Repito, a dirigentes comunitarios. Y entre los dirigentes comunitarios debe haber gente del PRM. O sea, ellos no le pedían simpatías políticas al dirigente comunitario. Y eso es bueno. Y es mejor que el PRM haya salido a la calle, esta vez para evaluar su comportamiento en el gobierno. Porque si no se evalúa a diario y se monta en la burbuja del éxito del poder, y el poder se le va a la cabeza a mucha gente que tiene responsabilidad de conducir a ese partido, aunque quieran, y todo el mundo dice que no hay quien le gane, primero porque tienen al mejor candidato, que es Luis Abinader, que no hay cómo en el partido presentar una candidatura adversa a Luis. ¿Cómo? ¿Qué loco se va a presentar en eso? Nadie. Pero siempre aparecen locos, o aparecen gente para figurear, qué sé yo. Pero es importante que el PRM, yo lo veo desde este punto de vista, salga al pueblo y que no se engañe, que ausculte, que diga qué piensa el pueblo. Porque como partido puede hacer sugerencias al gobierno. Y como ahora veo que el presidente de la República ha decidido participar en las reuniones de la máxima dirección de ese partido, es decir, ha decidido involucrarse en el destino de ese partido, como siempre, pero ahora como presidente, pues mucho mejor lo veo. Así que yo felicito el que hayan salido. No puedo evaluar, porque no conozco estadísticamente ya oficialmente el resultado de la evaluación, pero por el alborozo con el que veo a los comisionados, parece que le fue bien. Ojalá que no sea una burbuja de poder en la cabeza. Mira, al PRM se le avecinan unos meses interesantes que pueden ser de provecho si saben manejar las situaciones de aceptar la pluralidad dentro del organismo, dentro de la institución. Y me refiero específicamente a que en enero se abre la gatera para los aspirantes y participantes en buscar la presidencia de ese partido. La presidencia, bueno, estamos ya en diciembre. Porque en el 22... En el primer semestre ha de realizarse lo que es una especie de convención para renovar los cuadros dirigenciales de la organización. Entonces... O sea, ya cumplen 4 años. Correcto, okay. Correcto. Entonces, están compelidos a que se celebre ese escrutinio, y digo que será interesante porque se pondrá en prueba la madurez del manejo desde el gobierno de la organización política. Por ejemplo, en este momento el señor Paliza, José Paliza, es el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Hay figuras, y la voy a mencionar en orden que me llega a la mente: Eddie Olivares, Ido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque. Eddie Olivares. Sí, claro. ¿Buscando la presidencia? Desde luego.
No sabía. Por supuesto, por supuesto. Bueno. Por supuesto, Eddie Olivares está en un proceso muy concreto de contacto a nivel nacional con los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, pero un contacto bastante directo, bastante directo. Y déjame decirte, Eddie Olivares tiene mucha ascendencia en este momento en los dirigentes de criterio, en los dirigentes de peso del PRM, según he visto. He hablado un par de ocasiones con Eddie Olivares, a quien le guardo mucho respeto, y una persona que considero que es bien potable políticamente y profesionalmente. Entonces, junto a él, las otras dos personas, Guido Gómez y Ramón Alburquerque, han expresado con evidencias de buscar también la presidencia para sustituir a Paliza. Perdóname que te interrumpo, porque tú lo dices porque ellos te lo han dicho de manera confidencial. No, si fuera confidencial yo no estuviera mencionando. Pero yo no he visto a Guido anunciar que aspira a ser presidente del PRM, ni a Eddie Olivares, por eso me sorprende. Bueno. Yo escuché a Ramón Alburquerque hablar de eso, pero ya como que lo veo retraído. Sí. Eddie Olivares y Guido Gómez están interesados en ser presidentes del Partido Revolucionario Moderno. De hecho, y te pongo muestra, que no es decir, yo estoy buscando. Guido Gómez, yo lo mencionaba aquí en el programa, hace un periplo semanal de sociedad, partido y gobierno, partido, gobierno y sociedad, algo así, es el nombre de la conferencia que él anunció hace unos meses, que iría a cada provincia del país. Y cotidianamente, no sé si tú estés enterado por tus ocupaciones, pero Guido Gómez hace una ceremonia de exposición de lo que debe ser un partido sólido, un partido fuerte, y con la facilidad de expresión que tiene, cada una de estas exposiciones las hace frente a 40, 50, 100 personas en recintos bajo techo. Entonces el doctor Ramón Alburquerque, pues conocemos también de sus expresiones. Entonces, si esas tres personas se van a bailotear junto a Paliza, entiendo que Paliza intentará continuar siendo presidente del PRM, pues estará muy interesante en lo que va a suceder en el Partido Revolucionario Moderno, y puede salir bastante fortalecido si actúan políticamente. Una convención que se realice donde se den cita a estas cuatro figuras, y qué decir de otros cargos, que no los voy a mencionar porque no tengo conocimientos de causa, pero si es una renovación, es una renovación y se habrá postulaciones, aunque haya cargos que automáticamente se renueven, eso es normal en los partidos, y más si se está en el gobierno, pero la presidencia del partido, con personas que pueden tener aspiraciones presidenciales para después que pase el primer periodo de gobierno o el segundo periodo de gobierno del PRM, pues no es verdad que van a desplegar la oportunidad de dirigir el partido desde el gobierno. Entonces, si se mantiene una unidad en el PRM, a pesar de la celebración y participación de figuras tan importantes, buscando la primera posición del PRM, si logran superar eso sin escollos, pues será una consolidación y yo diría, la investidura de que el PRM es adulto desde el gobierno, para que no suceda, y no es para repetir lo que muchas personas dicen, pero hay que irse atrás, para que no suceda lo que en otras ocasiones ha sucedido cuando el PRD, hoy PRM, está disfrutando de ser gobierno con su partido. Ojalá haya madurez, como no hubo madurez en el PLD, que se dividió. Si hubieran sido maduros, como siempre lo fueron, actuaron muy maduros, pero en 2019 se dividieron por no ser maduros, los egos personales, y eso muchas veces destruye las organizaciones. Ojalá no suceda así con el PRM, lo digo con toda sinceridad. Bueno, la madurez ha primado. En el PRM no ha habido conflictos después que se formó. Hay que saber que el PRM salió de una crisis del PRD y ha superado eso. Llegó al gobierno en un tiempo récord, y esto quiere decir que hubo un entendimiento, superó una crisis que provocaba que cada vez que elegían un candidato había una división,
Esta vez el PRM eligió un candidato y lo que hizo fue que se unificó más. Evidentemente había líderes como Hipólito Mejía que no tuvieron la suerte de tener la mayoría, pero que era un hombre, es un hombre ducho, con mucha experiencia y con un alto criterio de su rol como líder. Y como él fue el derrotado, no iba a propiciar su talento, su temperamento no propicia división. Porque hay madurez política. Por eso. Madurez política. Pero eso parece que no lo había en el PRD antes. No lo había. Entonces ahora lo hay. Pero hoy el PRM tiene ese gran reto, Vamos a ver. Depende mucho también del árbitro. ¿Quién vaya a ser el árbitro? Mucho, porque tiene que haber un árbitro. El presidente. Vamos a ver, nos veremos mañana con Sociedad y Seguridad Social, que tenemos un invitado bastante importante para ustedes. Así que hasta mañana, si Dios quiere.